Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo pueden fabricar su propia funda de la palanca de velocidades de una forma económica y fácil. Vamos a verlo. Pues como ya lo vieron en el título del video, hoy les voy a mostrar cómo fabricar lo que es su propia funda. Porque ven, dejen de encender la lámpara porque siempre está oscuro. Ven cómo ya está lo que es la funda de la palanca de velocidades. Yo la he intentado buscar sinceramente en Mercado Libre, en tiendas, y pues a veces están madreadas o están igual así como quebradas, y hay veces que están nuevas, pero yo las he visto caras, están casi pegándole unos 600, 700 pesos, y pues la verdad se me hace algo excesivo para lo que es simplemente la pura funda. Yo se los voy a enseñar en esta funda, que es la que la que el carro tiene madreada, y es la que es más fácil de desmontar. Y en esta, si ustedes tienen madreada esta funda, pues va a ser casi el mismo proceso que esta, solamente que para lograr quitar esta funda, ya saben que tienen que desmontar lo que es toda la consola central, porque trae bien atornillada lo que es por abajo, y para accesar esos tornillos pues hay que quitar todo lo que es la consola. Entonces voy a desmontar lo que es esta, a sacarla. No les voy a enseñar el proceso porque en el video de cuando pinté el tablero les mostré cómo es el proceso para desmontar lo que es el pomo, y esto, los que no lo han visto, por aquí arriba se los voy a dejar. Y déjenme desmontarla, saco la funda y les muestro cuál es el paso que sigue. Bueno, banda, ya tenemos aquí lo que es la funda desmontada. Vean, es un proceso relativamente fácil. Nada más van a quitar lo que es esta tapa, van a quitar esta pieza. Como se los comenté en otro video y en varios videos, hay piezas que por lo viejo o porque entran a presión y traen como unas grapitas tipo matraquita, hay veces que al momento de sacar estas piezas pues, se llegan a tronar. Lo que tienen que hacer es tratar de romper a lo menos posible, y si se llega a tronar algo, buscar las piezas y pues hay que repararlas, hay que pegarlas con cola loca. De ahí en fuera ustedes ya saben, aquí tengo el pomo de la palanca. Ya saben que aquí en esta pieza lleva lo que es una grapita, que en este caso es esta, y pues no tiene mayor ciencia. De hecho, miren, aquí ya está puesta, y la grapita va en lo que es la parte de acá atrás. De hecho, como les comenté en el otro video, se los muestro más a detalle cómo se retira. Por el momento ya la voy a dejar aquí. Y pues bueno, les comento la forma de hacerla. De hecho yo los he visto en varios videos cómo las hacen. Esta funda, ven, aquí se ve cómo está toda madreada. Lo que hay que hacer es descoserla para sacar lo que es el molde. Lo bueno de esta funda es que al parecer nada más son dos piezas. Aquí podemos ver esa costura central y esta otra costura. Nada más son dos piezas que vienen siendo como esta forma de triángulo, porque ni siquiera trae otra cosa. Nada más lo único que sí hay que cuidar es porque este es como un alambre, como una especie de alambre que atora en esta pieza. Aquí donde está marcado lo de las velocidades, aquí por dentro hay dos grapitas y es donde atora este alambre. Entonces esto sí hay que hacerlo, hay que guardarlo. Y también aquí adentro trae lo que es un plástico. Este plástico se ve que viene cosido por aquí y viene cosido por acá. Yo creo que es para que se mantenga así abierta y no se meta todo ahora sí que todo eso, no sé qué sea, como vinipiel o piel, no sé en realidad qué sea esta textura. Y pues bueno, les comento, yo en mi caso tengo de esta tela, que esta sí es vinipiel, esta viene siendo en color negro. Vean aquí la textura. Esta yo voy a aprovechar, y me dio la idea porque en mi casa sacaron un sillón viejo que no ocupan, ya estaba muy maltratado de donde se sienta uno, pero en la parte de atrás y muchos pedazos traían esta tela y en muy buen estado. Este nada más es un pequeño fragmento que saqué para mostrarles con qué material se va a hacer esta nueva funda. Aquí lo podemos ver, vean, viene como aterciopelado. Entonces ahorita voy a hacer esto de lo que es la funda. Se tiene que descoser para sacar los moldes. Esos moldes ya descosidos hay que marcarlos en esta nueva funda. En esta nueva funda se van a recortar, así tal y como está, que en los moldes de aquí los van a recortar. Y pues lo que sigue es, no sé, llevarlos si ustedes tienen máquina de coser, pues ustedes lo cosen.
Si no, pues hay que llevarlo a un taller de costura para que esos moldes que van a sacar aquí lo vuelvan a coser en lo que viene siendo este alambre y que le cosan este plastiquito que trae acá adentro. Y pues al parecer es algo fácil. De todos modos, para eso están estos videos. Si yo la llego a cagar, pues ya ni pedo, ya estaré consiguiendo otra y ustedes pues ya no echan a perder su funda y no se quedan en el intento. Entonces les comento, en este caso yo ya tengo esta tela, y ustedes, a lo que he investigado, un trozo de tela aproximadamente, vean qué tamaño es, no sé qué les parece, una tela de 30 centímetros por 50, más o menos se las andan vendiendo, no creo que pase de unos 50 pesos, entonces se gastaría más o menos 50 pesos y no sé cuánto cobren por coserla. Entonces les voy a ir dando los precios y pues nada más sería cuestión, de hecho esta hay muchas que la venden perforada, así como se ve aquí en las puertas, no sé si se alcanza a notar, ahí se ve, y ahí en muchos colores, entonces ustedes también la pueden poner en el color que gusten. Yo en mi caso, pues como ven, estoy transformando todo el interior en negro, pues de una vez voy a aprovechar a que otra que salió negro. Esta está más o menos, tiene pues donde se engrapa, estaba engrapada en el sillón los dobleces, pero esta pieza está buena. De hecho, si no, como les comento, allá adentro tengo varios pedazos muy grandes y en muy buen estado, que es de donde a lo mejor voy a sacar esta pieza. De todos modos, vamos a ver si me queda. Igual y aprovecho, porque también tengo pensado la idea, ¿se acuerdan que les dije que iba a pintar las puertas? Y como es buena tela, entonces voy a aprovechar a ver si mejor la puedo tapizar de negro, nada más dejando esto en azul como les comenté, y todo lo demás tapizarlo en este tipo de tela. Voy a ver si se puede, si no, pues ni modo, ahí lo estaremos pintando. Entonces voy a sacar estos moldes y los voy a pasar a ver qué pasa. Ahorita nos vemos. Tengo aquí las demás piezas, vean. Ya las tengo aquí separadas. Esta ya estaba muy madreada. De todos modos, viéndolas, las dos son las mismas. Poniéndolas así en contra, son exactamente la misma pieza. Pero entonces, esta que está menos madreada, de aquí voy a sacar dos moldes. Y también lo que trae es esta pieza. Esa es la que va aquí arriba. Aquí, ese es el arito que es el que atora, es un alambre que va acá abajo, el que les decía, y ese es el plastiquito que va aquí en medio. Entonces, para poder sacar bien este molde, entonces yo tuve que, ya podemos ver la plancha, tuve que dar una pequeña planchada para que se quedara plano y poderlo traspasar este molde. Bien, ahorita ya lo voy a cortar, vamos a ver cómo queda, y ya que lo corte les muestro las piezas, a ver más o menos cómo queda. Yo tengo resistor 5000, lo que voy a hacer es irlas pegando ya nada más para llevarlas al taller, a lo que es la costura. Cuando las descosan, no vayan a cortar a lo güey aquí donde está el hilo, tienen que tratar de sacar también lo que son estas cejas. Aquí se ven, aquí está donde cosieron, de aquí para acá llevo una ceja igual que esa, toda esta, pues esa ceja también la tienen que sacar. Vean, aquí está la ceja, esta ceja es la que queda hacia acá adentro, así, y ahí adentro lleva esta goma, que es aquí donde va el pomo de la palanca. Entonces todas esas cejitas hay que procurar sacarlas, para que a la hora que corten su molde, estas sean las que van a quedar dobladas hacia adentro cuando lo cosan. Entonces vean, el molde lo saqué con todo y las cejitas. Déjenme cortarlo y a ver si lo puedo pegar con 5000 nada más para darle la forma y llevarlo nada más a lo que es la pura costura. Déjenme sacar la forma. Lo que es el primer molde, vean, es el que les había mostrado primero. Aquí lo tenemos, chequen, ahí está, es el primer molde. Y ahorita que les había comentado que son las dos piezas iguales, pues no, ya la estuve checando, se supone que al ser iguales, pues esta ya tendría que coincidir con esta, pero no, en realidad no coinciden, solamente que coincidieron, pero al revés, pero no creo que es la que está rota. Ese es el molde de aquí, la que estaba buena, pero vean, no coinciden para ni madres. Hasta de hecho creo que ese molde está un poco más chico, está diferente, vean. Es
parecido, pero no le veo que sea igual. Entonces de todos modos voy a tratar de plancharlo como este mismo. Y pues voy a sacar este molde, no es nada como el original. Les comento, cuando lo vayan a planchar pónganle, no sé, una tela aquí arriba, porque si la planchan así directa, esta madre como que se pega a la plancha y se hace fea. Entonces no, pónganle algo aquí arriba para planchar. Entonces déjenme sacar el otro molde y ya que tenga eso ya vamos viendo. Son cositas que van saliendo, les recuerdo la primera vez que yo hago esto. Ay, por los que me quieran pendejear, pues ya saben que ahí en los comentarios acepta de todo. Entonces déjenme sacarlo y vamos a ver qué sale. Miren, ya voy en adelantado. Una opción que tuve para no llevar a coserlo es pegarlo con resistor 5000. ¿Es esto? Vean, aquí se ve en la orilla. Y por ahí. Y la otra opción que tuve después de pegarlo con 5000 fue meterle unas grapas, chequen, de los dos lados. Y ahorita ya le metí la gomita que va arriba. Nada más estoy esperando que seque un poco para cerrarlo, pero ven, así es como ya está quedando. Déjenme seguir, acabar de pegar todo. Y el que sí me está costando, o me va a costar pedos, meter este alambre, porque no se puede engrapar y hay que ir pegando cachito por cachito. Pero ya les estaré diciendo al último algunas fallas y algunos tips para que no les cueste tanto pedo. Pero ahí va a ir, ya va quedando. Les sigo grabando, ahorita les muestro cómo sigue el proceso. Banda, pues hoy es otro día. Aquí lo podemos ver, ahora sí que va amaneciendo prácticamente. Y pues ahorita les voy a mostrar el resultado. Nada más una cosa que les quería comentar rápido. ¿Se acuerdan que les dije que eran dos piezas totalmente diferentes? Pues bueno, un tip que les voy a pasar es que cuando ustedes las van a poner así, ahora sí, no van a coincidir, aunque sean las originales. Chequen, si se dan cuenta, ni siquiera coincide de ninguna forma. Entonces cuando ustedes pongan sus piezas, nada más van a tratar de pegar un solo lado que les coincida. Si no les coincide, de todos modos no les recorten ni quieran emparejarlas ni nada. ¿Por qué? Porque estas, como están disparejas, precisamente es para eso, para que haga el efecto como que la funda quede inflada, para que no se esté como apachurrando, quede muy plana. Entonces ustedes van a, en este caso si la hacen como yo, le van a poner resistol o pegamento en toda la orilla a las dos piezas y van a ir uniendo que les quede. Hagan de cuenta que aquí, si esta parte sí les coincide, hasta aquí van a pegar bien. Pero si acá abajo, por ejemplo, no les coincide, tienen que hacer que les coincidan. ¿Por qué? Porque al momento de que ustedes, ven, aquí no coincide, al momento de que ustedes hacen que coincida aquí, entonces esto ya se empieza a inflar. Entonces hagan de cuenta, esto ya lo pegaron y ya coincidió. Y de este lado vean cómo están todas disparejas. Vean, de hecho esto hasta está chueco. Entonces al momento de que ustedes hacen que esto coincida con esto, ¿cómo les puedo decir? Así, esto se empareja. Hagan de cuenta que esto está más abajo que esta. Vean, aquí lo podemos ver cómo está de dispareja. Al momento de que ustedes levantan esta pieza, se les va a enderezar y les va a quedar así. Entonces tienen que ir haciendo que coincidan. Aquí también está disparejo y acá abajo tienen que ir, nada más de querer emparejar, vean cómo se infla del medio. Entonces ese es el efecto que debe llevar. Ya una vez emparejada queda inflada del medio. Les voy a mostrar el resultado de cómo quedó la mía. Aquí está, vean. Eso es lo que les comentaba, de que tiene que quedar ahora es que como inflada del medio, vean. Y aquí también quedó prácticamente igual. También aquí arriba lleva el arito que les comenté, es como una liguita de goma, como si fuera perdón, ¿cómo les podré decir? Bueno, es una liguita de goma, no sé cómo un tipo empaque o un O-ring, no sé cómo lo llamen, pero vean, quedó casi igual. Y entonces este es el resultado. Como les comenté, si se lo quieren aventar como yo prácticamente ya la hice así. Vean, por ahí se ven, no sé si se alcanzan a ver las grapas. Ahí se ven, miren. Lo pegué primero con resistol del 5000, del ese amarillo, y después le puse grapas. Lo único que sí le tuve que hacer ahorita que me levanté, fue nada más en lo que es todo lo del medio, todo lo de aquí. Se alcanza a ver el resistol.
con un plumín o el barniz de sus esposas, róbele tantito y retóquenlo, nada más ahí que pinte lo amarillo y es todo. Y pues como esta no es de fuerza ni nada, pues no tiene riesgo a abrirse rápido. Entonces vamos a colocarla. Esta prácticamente va así y ven, así es como va a quedar. Entonces déjenme colocarla y ahorita les muestro el resultado. ¿Mandas el resultado? Ese es el resultado de la palanca. No sé ustedes qué opinan. Déjenme abrir tantito el switch para que vean. Esta pieza a lo mejor ustedes ahorita van a ver cómo se... Pero vean, ese es el resultado. No tiene ningún problema y sigue funcionando normal. Vean. Este es un cambio pequeño, pero pues se nota bastante, ya que las mías, vean, que comparan esto a esto. Y pues bueno, ya aprovechando que le estamos haciendo el cambio totalmente a negro al carro, pues creo que no. Y para ser la primera vez que fabrico estas madres, pues creo que no me fue tan mal. Vean, esta pieza ya la verdad está muy maltratada. Vean, si se dan cuenta se levanta, pero porque ya las patas están muy rotas. Entonces lo que yo voy a hacer es, pues creo lo voy a pegar. De hecho esto casi no lo levantamos muy seguido. Ya tengo modificado lo que son los focos, ya también en el otro video lo pueden ver. Yo creo lo voy a pegar. Ya en caso de que esta pieza la vuelva a conseguir ya bien completa, pues ya le estaré despegando para poner la nueva pieza, que yo creo sí la voy a conseguir, pero es así más adelante. Ahorita no es muy importante, y al menos a lo que es vista pues se ve bien. Nada más sería pegarle tantito aquí y ya es todo. Pero vean, la neta quedó chingona. Ahorita no está tan brillosita, pero pues yo creo que con el uso, o después le pasaré, no sé, de esos que reviven telas y todo eso, le daré una pasadita para que reviva. El plástico que lleva aquí, el blanco, nada más era para que la mantuviera, yo creo, así firme, pero les digo, como es tela nueva y de todos modos no está tan suavecita como la viejita, pues ven, quedó chingona sin ese plástico. De todos modos, pues no es fácil, en caso de que ya se empiece a aguadar o cualquier cosa, no es tan difícil quitarla para poner el plástico. Entonces este es el resultado final. Espero les guste este video o les haya gustado este pequeño tutorial. Vean, esas son las piezas. Yo tengo muchísimo material ahí, como les comenté ayer. No sé si alguien es de aquí por zona Nicolás Romero y le interese, le puedo sacar unos moldes y se los entrego. Ya nada más ustedes, si su palanca está vieja, pues le ponen esta liguita y le ponen el alambre que lleva acá abajo para que atoren la pieza. Pero yo les paso los moldes, y si son de otro estado, pues no sé, paguen el envío y yo les mando los puros moldes, así como están estos sueltos, los puros moldes, para que ustedes ya nada más los peguen o los cosan, o no sé, les pongan el aro que lleva acá abajo y la liga de acá arriba. Entonces está ahí, los que gusten contáctenme y nada más pagan el envío. Yo creo que esto sale un poco más barato porque no pesa nada, y pues yo creo hasta en un sobre cabe. Entonces ahí los que gusten, ya saben, mándenme. Acá abajo están las redes sociales, ya saben, de los grupos, de mi face personal, me pueden contactar directamente. Y pues ahí está, amigos, vean qué cambio, la funda vieja a la funda nueva. A lo mejor es un poquito de contraste con esta, pero pues es que esta está totalmente buena, no tiene ningún defecto. A lo mejor después, pero muy en el futuro, no sé, la cambiaré. Pero vean qué cambio acaba de dar. Y lo bueno es de que ustedes, si lo llegan a hacer por ahí por sus rumbos, yo me imagino que venden pero en varios colores. Entonces ahí pueden jugar con los colores para que esta quede chingona. Estoy tratando de conseguir uno universal para cambiárselo, o voy a ver la forma de cómo tapizar otra vez, pero a lo mejor esta la tapizo en azul. Entonces vean, espero les haya gustado este resultado. No sé si sea el último video del año o alcance a subir otro, pues si no, de todos modos, bueno, les estaré subiendo uno para felicitarlos en año nuevo. Y pues bueno, ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle like, compartan. Ya cada vez somos más, somos creo que 750 suscriptores, ahí la llevamos. Por favor, suscríbanse. A ver, no creo que en una semana alcancemos a llegar a 1000, pero pues estaría chingón recibir el año nuevo con los 1000 suscriptores.
Digo, no les quita nada. Revienten el botoncito rojo de acá abajo, denle like, suscríbanse y activen la campanita, que es lo importante. Entonces, este fue el video, espero les haya gustado y ya saben, mándenme mensaje. Nos vemos en el próximo video, amigos. Un saludo.